El ministerio Conéctate a Jesús se complace en presentar el repaso de la lección de escuela sabática número 8, titulada El Concilio de Jerusalén. Muy bien, mis hermanos, estamos aquí con Kelly, que nos está acompañando para los niños, y damos inicio a el repaso, la lección de escuela sabática para aquellos que estarán presentes y también para aquellos que estarán por aquí de paso. Estamos transmitiendo en vivo y a la vez estamos haciendo la grabación que va a estar más tarde en YouTube. Este programa debe durar exactamente 20, según la programación debe durar 30 minutos. Así que tenemos que hacer la lección completa en 30 minutos, que es lo que tenemos programado. Así que vamos a iniciar de una vez. Gracias Dios te damos por permitirnos el repaso de la lección número 8, el concilio en Jerusalén. Dirígenos, ayúdanos y sobre todo a que aquellas personas que no pueden ver, que puedan escuchar este audio, que puedan también disfrutar el repaso de la lección. Oramos por todos alrededor del mundo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, el concilio de Jerusalén. ¿Saben ustedes que este fue el primer concilio que la iglesia tuvo? Anterior a este concilio, la iglesia se reunía en casas como cualquier otro, pero no eran reuniones oficiales, no había una programación oficial. En esta ocasión la iglesia se reúne con un objetivo en especial, que es el que vamos a discutir durante el repaso de la misma. Vamos entonces a la pantalla para que puedan ver las imágenes que están presentadas en la misma. Aquí está. Bien. La amplia aceptación del Evangelio por parte de los gentiles supuso un problema para los judíos. ¿No debían vivir todos bajo las mismas reglas? ¿Por qué los judíos se circuncidaban y los gentiles no? ¿Por qué había diferencias en el cumplimiento de las llamadas leyes de Moisés? ¿Serían las leyes de Moisés válidas para los nuevos cristianos o los nuevos judíos? Si así podríamos llamarle, ya que los judíos que aceptaron el Evangelio vivían bajo un sistema judaizante, y los nuevos cristianos que no eran judíos tendrían que judaizarse también, si se puede usar esa palabra. El problema de fondo trataba sobre el método de salvación por obras, guardando la ley, o por fe, solo la sangre de Cristo. Vamos a ver tres partes acá. El problema: guardar la ley de Moisés, el rito de la circuncisión. Será la primera parte, basada en Hechos 15 del 1 al 5. Luego veremos el debate, la presentación en el concilio. Aquí vemos
vamos a ver los comentarios de Pedro y por supuesto los comentarios de Jacobo. Esto estaremos viendo acá Hechos 15 del 6 al 18. Seguidamente vamos a ver la solución. Siempre que se tiene una reunión para discutir un punto, siempre que se tiene una reunión para resolver un problema, se debe salir con una solución. De acuerdo a Hechos 15, 19 al 35, las cargas necesarias y luego la carta para la iglesia. Ese es el bosquejo de lo que vamos a estudiar en los próximos 30 minutos. El primer punto que decíamos, discutimos el problema, guardar la ley de Moisés. En el libro de Hechos, el capítulo 15 y el versículo 5, allá nosotros leemos: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Los fariseos que habían creído, al ver que a los gentiles no se les exigía que observasen los ritos judíos, fueron a Antioquía. Recordemos que la lección pasada dijimos que Antioquía era como el centro de operaciones de la iglesia, de la nueva iglesia naciente. No solo era como el nuevo, sino era el nuevo centro de operaciones, sobre todo para los gentiles que aceptaron el evangelio. Predicaban que para ser salvos, los gentiles debían hacerse judíos y guardar toda la ley. O sea, como dije hace un rato, no sé si la palabra es válida, ustedes me corregirán después, debían judaizarse. Esto chocaba frontalmente con el evangelio que predicaba Pablo y que también predicaba Bernabé. La pregunta es, ¿y cuál era el otro evangelio? Si se puede decir que había otro evangelio, porque si este era el evangelio que si esto era lo que chocaba con el evangelio que predicaba Pablo y predicaba Bernabé, entonces alguien estaba predicando otro evangelio. La salvación es solo por fe, decían Pablo y Bernabé, sin obras de la ley. Pero este acalorado debate amenazaba con romper la unidad de la iglesia. Sí. Los dirigentes de Antioquía decidieron pedir el consejo de los apóstoles y ancianos para resolver la cuestión, y allí es donde nace viajar hasta Jerusalén, donde estaba, por supuesto, la raíz de la iglesia primitiva. Los problemas no podemos evitar que se den, pero sí podemos evitar que crezcan. Hay que buscarle solución. Pasemos entonces al siguiente punto. El rito de la circuncisión. Hechos 15:1. La disputa no era sobre mandamientos de hombre. En Hechos 15:1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Imagínense. La disputa no era sobre mandamientos. La disputa no era sobre mandamientos de hombres, como aparece en Mateo 15:9, sino acerca de un
una orden divina. Si algún extranjero morare contigo, dice Éxodo 12:48, séale circuncidado todo varón. O en otras palabras, todo el que quería vivir entre los judíos tenía que vivir bajo las reglas judías. Confundieron una señal de pertenencia, al pueblo de Dios con una señal de salvación. Expliquemos este asunto. Gálatas 1:7, 2:3 al 5, se distorsionaba el evangelio. En Gálatas 2:21 se recibe la gracia y esta quedaba anulada. Y en Gálatas 5:2 Jesús no servía de nada. ¿Están viendo el evangelio que se está presentando acá? Y en Colosenses 3:11 y Tito 2:11 se negaba el carácter universal de la salvación. 4 puntos. Primero, se distorsionaba el evangelio, aceptando esto que proponían los judíos. La gracia quedaba anulada. Jesús no servía de nada y se negaba el carácter universal de la salvación. Pregunto, ¿era ese el evangelio que presentó Jesús? ¿Verdad que no? Jacobo y Pedro salen al rescate y presentando sus comentarios. ¿Al rescate de qué? Miremos la posición de Pedro y de Jacobo. Verso 6 del capítulo 15. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Ahora ya no están en Antioquía, ahora están en Jerusalén. Reunidos en Jerusalén, los fariseos presentaron sus argumentos, y Pablo y Bernabé presentaron los suyos. Interesante. Los fariseos presentan su punto. Tienen que circuncidarse. Aquí la salvación es solo para los que se circuncidan. Y Pablo y Bernabé vienen y dicen, espérate un momento. La salvación es solo por gracia. Porque Jesús murió en la cruz para eso. Por ellos. Pedro intervino en este asunto recordando cómo Dios había aceptado a los gentiles y les había concedido el Espíritu Santo sin necesidad de ser circuncidados. ¿Cuándo Pedro entendió esto? Si él era uno de los que llamaba a los gentiles inmundos. ¿Recordamos cuándo lo entendió? En ocasión del lienzo. El lienzo mata y come. Concluyó diciendo entonces Pedro, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Y cuándo entendió Pedro esto? Cuando vio que el Espíritu Santo había caído también sobre los gentiles allá en casa de Cornelio. Ni siquiera lo entendió cuando cayó el lienzo, cuando el lienzo bajó mientras él estaba en la terraza de la casa, no, allá en la azotea, perdón, no. Lo vino a entender cuando vio que el Espíritu Santo también se manifestó entre los gentiles. Jacobo, que era considerado una autoridad dentro de la iglesia en aquellos días, de acuerdo con Gálatas 1:19 y 2:9, usó Amos
usó las palabras de Amos 9 del 11 al 12 para recordar que Dios ya había predicho la inclusión de los gentiles en el plan de salvación. Es tiempo de ver las cargas necesarias. Hechos 15:28. Cuando vamos a Hechos 15:28, leemos: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Escucha bien, a veces nosotros los seres humanos como que nos igualamos. Aquí Lucas dice que los apóstoles dijeron: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Oye, si le pareció bien al Espíritu Santo es lo que importa. A los dirigentes de la iglesia tienen que someterse a lo que el Espíritu Santo dice. Nosotros no podemos. Y si no nos hubiera parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo sí, entonces ¿qué hacemos? Vamos a dejarlo ahí. El acuerdo confirmado por el Espíritu Santo incluía 4 cargas de obligado cumplimiento para los gentiles. Una de ellas era no relacionarse con los ídolos. Y eso está claro, de acuerdo con el primero y segundo mandamiento de la ley de Dios. ¿Ve? Hasta el tercero podemos incluirlo. No consumir sangre. ¿Ve? Y acá en esta parte de no consumir sangre, tenemos un problema con un grupo grande de hermanos que entienden mal este asunto. Pero no es el tema de hoy. Y por eso es que existe la comida kosher, que es la comida donde los animales son desangrados antes de cocinarlos. Y usted la puede conseguir en el mercado sin problema. No comer carne de animales ahogados. Y la cuarta, evitar la inmoralidad sexual. Y en eso pues podemos recordar a la mujer samaritana. Estas normas implicaban la renuncia al paganismo. Se basaba en lo regulado en Levítico 17 y Levítico 18 sobre los extranjeros residentes en Jerusalén. Esto exigía a los gentiles de observar el resto de las leyes ceremoniales, pero no de las leyes anteriores al pacto con Abraham, como por ejemplo las leyes morales. No tengo tiempo para hacer la diferencia entre las dos leyes, pero lo veremos en otra ocasión. La carta para las iglesias. Esta carta presenta la solución al problema. Hechos 15:23. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Hechos 15. Bien, aquí se presenta la solución al problema. ¿Cuál era el problema? Si los nuevos cristianos tenían o no que circuncidarse, si tenían o no que guardar las leyes de Moisés, las leyes ceremoniales. Ese era el problema. ¿Ve? Cuando los hermanos de Antioquía leyeron la carta, la decisión del concilio fue plasmada en el primer documento oficial de la iglesia. Esta carta fue redactada alrededor del año 49 después de Cristo y enviada a las iglesias a través de Judas y Silas. Cuando los hermanos de Antioquía leyeron la carta, dice la palabra de Dios en el versículo 31 del capítulo 15:
se regocijaron por la consolación. Claro, se resolvió el problema. Ya se llegó a un acuerdo. Vamos a dejar el asunto allí. Punto. Ok. Estas son las 4 obligaciones que tenemos nosotros los gentiles al aceptar el Evangelio de Cristo. La unidad de la iglesia se fortaleció con esta decisión, aunque no todos aceptaron de buen grado la decisión. Siempre va a haber un grupo que no va a aceptar o no va a estar 100% de acuerdo. Mi recomendación, si usted se encuentra con un grupo así, dele la gloria a Dios, porque no puede ser que todo en la iglesia sea yes, 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 yes. Yo me siento muy bien cuando hay en la iglesia hermanos que necesitan un así dice Jehová o un así escrito está para ellos convencerse. Me alegra esa actitud de esos hermanos. Pero existe también el otro grupo que aunque esté escrito, pues no lo aceptan. La salvación únicamente por fe anunciada por Pablo fue aceptada como el único evangelio verdadero. Gálatas 1:8. Finalmente, hermanos, llegamos a nuestra conclusión. Y esta conclusión está en la siguiente cita que vamos a leer por los próximos 9 minutos. Vamos a leerlo despacio para que ustedes tengan claridad en lo que queremos concluir. La cita está en pantalla y dice así: Historia de la Redención, página 320. Autor Elena G. de White. Para los que no conocen a Elena G. de White, Elena G. de White es una de las escritoras o la escritora cristiana más importante de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y en el mundo cristiano es muy respetada. Los judíos se habían enorgullecido de sus ceremonias divinamente señaladas y habían llegado a la conclusión de que si Dios en una oportunidad había determinado cómo debía ser el culto hebreo, era imposible que autorizara jamás cambio alguno en cualquiera de sus detalles. Me detengo aquí para hacer un comentario. Mi esposa y yo estuvimos leyendo las citas en el Antiguo Testamento, de lo que aparece en el libro de Deuteronomio, con respecto a la palabra a perpetuidad. Y los judíos que querían obligar a los gentiles a circuncidarse, en realidad no estaban totalmente equivocados, porque la palabra existe, la palabra a perpetuidad existe cuando habla de la circuncisión. El asunto es que esta ley era parte de las leyes ceremoniales que fueron abolidas por el mismo Jesús cuando murió en la cruz y el velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo. Sigo leyendo. Resolvieron que la cristiandad observara las leyes y ceremonias judías. El asunto sometido a la consideración del concilio parecía presentar dificultades insuperables desde cualquier ángulo que se lo estudiara. Por supuesto, los judíos estaban decididos a que lo que habían hecho por tantos años, de acuerdo a las leyes que Dios le había dado a Moisés, leyes ceremoniales, ¿cómo tirar todo eso para atrás ahora cuando para ellos había ocupado
el 100% de su existencia. Habían basado su salvación en esto. Bien, mis hermanos, continúo leyendo. Pero el Espíritu Santo en realidad ya había zanjado este problema, y de su decisión dependían la prosperidad y hasta la existencia de la iglesia cristiana. El Espíritu Santo tomó control y dijo: hasta aquí, pongámosle un alto a este asunto. Se dio a los apóstoles gracia, sabiduría y juicio santificado para decidir este asunto tan difícil. Cada vez que tengamos una situación que no podamos resolver dentro de la iglesia, queridos hermanos, recordemos que el Espíritu Santo está de nuestro lado, está con nosotros y está allí para que nosotros no cometamos errores ni tomemos malas decisiones. El Espíritu Santo, dice, había zanjado este problema. El Espíritu Santo había ya solucionado el problema. Bastaba con preguntarle al Espíritu Santo qué debemos hacer. Eso fue lo que hizo la iglesia en el concilio en Jerusalén. Por cierto, la iglesia adventista también tiene un concilio cada 5 años. Y ustedes han visto que al manual de iglesia se le hacen reformas o modificaciones. Justamente se le hacen estas modificaciones producto de la conducción del Espíritu Santo en los concilios que se llevan a cabo cada 5 años. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús bajo la dirección de su hermano en Cristo, José Moreno. El Señor les bendiga. Quisiéramos recordarle a los hermanos por este medio que se graduaron en el seminario de 4 años realizado por la Universidad de Andrews aquí en Panamá, seminario de plantación de iglesia, que nuestro patrocinador, o sea, la empresa que patrocina estos repasos de las lecciones y este ministerio Conéctate a Jesús, dirigida por su servidor, el hermano José Moreno, está invitándoles a todos los que se graduaron a retirar las fotos que se tomaron ese día. Tenemos 940 fotos, solo 14 personas han retirado sus fotos y estamos muy preocupados porque estas fotos pues se tomaron con la intención de que cada hermano las retirara. Muchas gracias. El Señor les bendiga.